Vamos a dar inicio a la sesión número 084, 2024, convocada para el día de hoy, 24 de julio del 2024 a las 14 horas. Modalidad presencial. Señora secretaria, escríbase constatar el foro. Muy buenos días, señor presidente, estimados vocales, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 84-2024. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el foro reglamentario. Vocal Mel Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquela. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Listo. Contando con el foro reglamentario, dado la sesión siendo las 8 horas con 15 minutos. Señora secretaria, escríbase dar lectura a la día. Sí, señor presidente, al retroceder en la sesión extraordinaria voy a dar lectura al primer punto. Uno, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no se cuenta con documentación. Gracias. A favor de la siguiente. Todo bien. Con su autorización, señor presidente, el punto siguiente es el punto 2, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. 2.1 es el AP 0446 SNCD 2024. BL prescribe el día miércoles 24 de julio de 2024. Para esta intervención se encuentra ahí presente la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el abogado María Alexandra Espinosa Segarra, y el expediente se procedió con el sorteo correspondiente que recayó en usted, señor presidente, para la ponencia correspondiente. Muchas gracias. Solicito poner en la palabra a la Subdirectora Nacional de Control Disciplinario para que pueda realizar la exposición del caso con el respectivo análisis y recomendaciones. Por favor. Señor presidente, señores vocales, muy buenas tardes. El expediente disciplinario es en contra del ingeniero Diego Fabián Zambrano Zúñiga, sus actuaciones como técnico de ventanilla e información del complejo judicial con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay. La imputación que se realiza en el presente expediente disciplinario es que el servidor judicial sumariado presuntamente habría realizado actos de discriminación en contra del abogado Rafael Santiago Hidalgo Carra, toda vez que el 16 de junio de 2023 a las 13 horas 7 minutos, el denunciante, mientras presentaba un escrito dentro del juicio número 2021-00368 en las ventanillas de ingreso de escrito del complejo judicial de Cuenca, el servidor judicial sumariado le habría realizado preguntas y comentarios respecto a su orientación sexual, como: ¿usted es gay? ¿En serio es gay? Como decía mi profesor, hay personas que no se pueden ni ver en la vida, y este es el caso. Hay otras ventanillas, pasa cualquiera de ellas. Yo no comparto lo que ustedes. Las cosas son así, la vida es así. Esta vez le recibo el escrito, pero para el próximo pasa cualquier otra ventanilla y no me diga nada más. No me explique más. Embrague esta vez le voy a recibir, pero la siguiente vez vaya a otra ventanilla, le estoy diciendo. Cierro comillas. Acción que según el denunciante se encontraría inmersa en la causal de destitución prevista en el artículo 48, literal L y Ñ de la Ley Orgánica del Servicio Público, norma subsidiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Código Orgánico de la Función Judicial. El análisis que ha realizado la Subdirección Nacional Disciplinario es que del acervo probatorio se constata que efectivamente el 16 de junio de 2023 a las 13 horas 11 se presentó un escrito dentro del juicio número 2021-00368, el cual fue ingresado por el ingeniero Diego Fabián Zambrano Zúñiga, hoy sumariado. Así mismo, de los elementos probatorios se constata que el expediente se desprende de las versiones del denunciante que concuerdan con lo expresado en su denuncia, las cuales han sido negadas por el servidor sumariado, razón por la cual, en virtud del principio de oficiosidad, se dispuso como prueba la realización de la pericia psicológica al denunciante, la cual fue realizada por el psicólogo Edi Patricio Vega, perito psicólogo de la Unidad Judicial de Violencia, quien indicó que la relación con el señor Diego Fabián Zambrano Zúñiga, hoy denunciado, se ha llevado de manera distante y aislado en dicho tiempo, por las diferentes áreas que desempeñan sus funciones cada parte procesal dentro del complejo judicial de Azuay.
Sin embargo, por la relación entre sus cargos, existía un relacionamiento laboral que generó el motivo de la presente causa, del cual se puede identificar un trato discriminatorio en contra del señor Hidalgo Jarro por la distinción, restricción y posible exclusión había el peritado en el espacio laboral, determinando por su identidad de género, y del cual está en relación lado se puede identificar que el señor Rafael Santiago Hidalgo Jarro, que frente al hecho motivo de la presente causa, se generó en el mismo cambios emocionales negativos debido al impacto emocional, donde las consecuencias transitaron durante y por evento emparejado sintomología en relación a la doctrina investigada en emociones ansiosas, depresivas, mismas que son reacciones inmediatas que se presentan como consecuencia frente a un hecho estresor o violento. Sin embargo, dicha sintomología posterior disminuyó por el apoyo social y familiar al tomar medidas que aperturaron el presente proceso judicial. Concluyendo lo siguiente. Primero, esto concluye y abro comillas. Primero, se identifica que el señor Rafael Santiago Hidalgo Jarro, quien es hoy el denunciante, experimentó un impacto emocional en relación al hecho denunciado por la sintomología negativa experimentada durante y post-evento. Segundo, se identifica un trato discriminatorio contra el señor Hidalgo Jarro, del cual se apega a estereotipos de género. Tercero, en cuanto a la credibilidad, se han encontrado criterios que avalan validez y fiabilidad a las narrativas provenientes de la realidad, más no de su imaginación. Cierro comillas. Eso es lo que determinó el informe médico pericial. En este sentido, estamos señalando que la Corte Constitucional del Ecuador, respecto al derecho de igualdad de forma, igualdad material y no discriminación, en la sentencia número 1290-18-EP/21, ha establecido que se deben identificar los siguientes elementos: dos sujetos de derecho en igual o semejante condición, un trato diferenciado por una de las categorías enunciadas de forma ejemplificativa en el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador. Verificación del resultado por trato de diferenciado, que puede ser una diferencia justificada o una diferencia que discrimina. En el presente caso se ha establecido que el 16 de junio de 2023 el denunciante se dirigió a las ventanillas de ingreso de escritos atendidos por el señor Diego Fabián Zambrano Zúñiga, quien es el hoy sumariado, quien le preguntó: ¿usted es gay? ¿En serio usted es gay? Señalando además lo siguiente: como bien decía mi profesor, hay personas que no se pueden ver en la vida, y este es el caso. Hay otras ventanillas, pase a cualquiera de ellas. Yo no comparto lo que es usted. Las cosas son así y la vida es así. Así que esta vez le recibo, pero para la próxima acérquese a otra ventanilla. Ante lo cual el abogado Rafael Santiago Hidalgo Jarro había indicado lo siguiente: por favor, recíbame el escrito. O, o, en, o ingreso el escrito, no le estoy diciendo nada más. Por lo que el sumariado indicó: ¿sabe qué? No me explique más. Embrague, embrague. Yo ya voy a recibir, pero para la próxima vez vaya a otra ventanilla, le estoy diciendo. Señalando además que con la compañera de trabajo, Dalila Cárdenas, el sumariado actuaba en diferente forma, por lo cual se habría contestado: es que eso es diferente, desprendiéndose con ellos actos diferenciados por parte del servidor sumariado hacia el abogado Rafael Santiago Hidalgo Jarro, en comparación con otros compañeros de trabajo, los cuales denotan un comportamiento discriminatorio por su orientación sexual y que conllevan a un impacto emocional negativo del hoy denunciante, conforme se evidencia de la información pericial realizada por el psicólogo Eddie Patricio Vega, psicólogo, en el cual indicó que existen criterios de fiabilidad sobre los hechos denunciados, la existencia de discriminación por parte del denunciado y el impacto negativo que existió en el denunciado, cumpliéndose por lo tanto con los elementos señalados por la Corte Constitucional del Ecuador respecto a determinar la existencia de vulneración al derecho de igualdad, equidad y no discriminación. En ese sentido, señor presidente, señores vocales, paso a la lectura de la recomendación que hace la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 1. Aceptar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, abogado Rafael Santiago Hidalgo Jarro. 2. Revocar la resolución expedida el 23 de mayo de 2024 por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual ratificó el estado de inocencia del ingeniero Diego Fabián Zambrano Zúñiga por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información del complejo judicial con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay, en razón del artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 3. Declarar al ingeniero Diego Fabián Zambrano Zúñiga por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información del complejo judicial con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay, responsable de haber incurrido en las causales de destitución prevista en el artículo 48, literales L y N,
de la Ley Orgánica del Servicio Público, norma subsidiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Código Orgánico de la Función Judicial. 4. Imponer al ingeniero Diego Fabián Zambrano Zúñiga por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información del complejo judicial con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay, responsable de la sanción de destitución de su cargo. 5. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano al Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, en razón de que los hechos analizados en el presente expediente disciplinario estarían relacionados con actos que podrían constituir una presunta infracción punible, se dispone que se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. Gracias a la Espinosa como consideración. Pregunta, es que dijo usted que le hizo un examen médico legal. Que no podía ser nunca, no está lesionado. Porque el examen psicológico realizado por el doctor Eddie Patricio Vega, perito psicológico de la unidad judicial. Era médico legal, ¿no? No. Vale. Parece que me ha hablado de eso. La realización de la pericia psicológica denunciada. Eso sí. Si permite una pregunta, la culpabilidad se establece solamente por el examen médico. No hay evidencia de que realmente hubieron esos insultos, esas frases despectivas o discriminatorias. ¿Hay evidencia de eso? ¿O solamente se está juzgando por el examen médico que bien pudo haber sido un problema que el señor tenía anteriormente? Y que ha tenido su consulta, señora vocal, me permite indicar que en el expediente disciplinario constan peticiones rendidas únicamente por el servidor sumariado y el denunciante, que en ellos se contradicen, y es por eso que la subdirectora nacional de control disciplinario en ese entonces, en virtud del artículo del reglamento que pide, que solicita y prevé pedir prueba de oficio para mejor resolver, ha solicitado esta pericia. Esta pericia que es un examen médico y sí efectivamente lo estamos considerando como un elemento denotante y elemental para poder sancionar. Así es, no, todo examen psicológico, pericial, perdón, el examen pericial, toda vez que conforme se desprende del informe pericial, denota que efectivamente esa discriminación y esas consecuencias de esta discriminación realizada por el hoy sumariado, se da desde lo que él le ha realizado al servidor, al denunciante, al hoy denunciante. O sea, en el informe médico, en el informe pericial psicológico, se determina que es a consecuencia de este trato. La verdad es que a mí sí me hace falta un poquito de pruebas porque es solamente la versión del denunciante de que ha sido discriminado. Pero no hay ninguna otra versión y el examen psicológico que se le ha hecho, en el que establece sí que padece de este problema, pero de lo que yo conozco, de lo poco que conozco de psiquiatría, el asunto es que la depresión y estas cosas no puede ser solo causa de este efecto, a no ser que en el examen pericial se diga que a efecto de estas frases discriminatorias, el señor tiene estas consecuencias. Así me convencería, pero estamos tomando solo la versión del uno y del otro, que son contradictorias, y un examen que no está aquí en el proceso, yo no lo tengo. Entonces, si quisiera ver si me aclara un poquito más el diagnóstico del psicólogo para ver si hace mención a esto, por favor. Claro que sí, señora vocal. En el proyecto de resolución en hechos probados, acotar número aquí, pero en el hecho probado 5.6 se desprende que de hojas 39 a 43 del cuadernillo de instancia consta el informe pericial emitido el 22 de julio del 2024 por el psicólogo Eddie Patricio Vega, psicólogo perito de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar,
e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva concedidas tanto en Cuenca, provincia de Azuay, en cuya parte de conclusiones tenemos claramente que, primero, se identifica en el señor Rafael Santiago Hidalgo Jarro, que experimentó un impacto emocional en relación al hecho denunciado, es decir, al hecho en materia del sumario disciplinario, por la sintomatología negativa experimentada durante y post-evento. Es decir, que para nosotros es una prueba fundamental porque el informe pericial nos dice que ese hecho que él experimentó es a raíz de los hechos denunciados que hoy estamos revelando en este expediente disciplinario. Bien, gracias. Perdón, doctora Javier, por favor. Del relato de los hechos es una situación gravísima y como sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, discriminatoria, intolerante, con las diferencias que pueden haber en términos de las opciones y de la diversidad sexual de la gente, a mí, independientemente de las personas que están involucradas, lo que yo puedo decir es que creo perfectamente que pueda suceder un hecho como este, ¿no? Eso es una situación que sucede y que incluso, digamos, es parte en muchos casos de las conversaciones cotidianas, de lo cual se hace chiste y todavía no existe una asimilación por parte de la sociedad en su conjunto de que se tratan de derechos que no se tienen que no se tienen que vulnerar con las expresiones porque eso implica exclusión, discriminación. De otro lado, un funcionario judicial que está en ventanilla, en ningún caso podría negarle la atención a un funcionario. Entonces yo veo que vamos a desarrollar un poco de la prueba que han requerido para poder sustentar este caso. Veo que lo primero, si existe un escrito que coincide con los tiempos que él dice haber asistido y le atendió el sumariado, ¿verdad? Como técnico de ventanilla. Entonces ahí tenemos una verificación de que tuvo contacto, fue el quien le atendió y él fue el usuario el que pone la denuncia. En segundo lugar, sobre el tema del informe pericial, este tipo de delitos, este tipo de acciones, a veces se las hace en los espacios cerrados, ¿no? Voy a hacer referencia, por ejemplo, a la violencia sexual, en donde no existe testigos. Entonces, habría que mirar, porque siempre lo que se busca es que un tercero diga existió este hecho, no exista prueba material, ¿no? Si no te ponen en un mensaje de WhatsApp o en un escrito, pues nunca vas a tener un documento, una prueba documental u otra forma de probarlo. Entonces, son las circunstancias, inclusive en materia penal, en donde hay que chequear cuáles fueron los elementos, las circunstancias en las cuales sucedió el hecho y hasta se ha avanzado a dar valoración solamente al testimonio de la víctima. Ese es uno de los avances que hay, justamente porque es difícil encontrar otros mecanismos de prueba. Pero para ello, lo que se busca, ya se han dado reglas para hacer esa valoración, qué es lo que se tiene que cumplir. Por ejemplo, se dice que ese testimonio tiene que estar ausente de incredibilidad subjetiva, tiene que garantizarse que sea verosímil, que esa persistencia a la incriminación o exista una actitud persistente en las manifestaciones que haga la víctima, no el victimario, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, esto solamente como elementos conceptuales que nos podrían permitir decir, acá tenemos un informe pericial donde hay un técnico de una unidad judicial, que es la unidad de violencia, ¿verdad? Donde se está manejando permanentemente estos casos y son los peritos que más han avanzado en el manejo de estas categorías, como es la discriminación, el tema de lo que implica las afectaciones que tienen las personas, tanto por la victimización primaria, la victimización secundaria, y yo haciendo estas argumentaciones, me inclino a creer en el informe pericial, y dado que existe además la consecuencia de que el usuario llegó y fue el sumariado quien le atendió, me parece que tenemos dos elementos que se juntan
y que sería imposible encontrar otros elementos adicionales si queremos sancionar una conducta así. Por lo tanto, de mi parte, yo pienso darle el valor a esta pericia que se ha requerido además como prueba de oficio desde aquí, desde la Subdirección Nacional, que me parece procedente, me parece una buena iniciativa utilizar la capacidad de pedir prueba de oficio que tenemos. Por lo tanto, me voy a inclinar por darle valor a esa pericia, ¿no? Si me permite, señor. ¿Vas a hablar? A ver, el tema es el siguiente, de ninguna, bueno, yo soy mujer también, defiendo mis derechos y los asuntos de género tienen que tener su lugar de privilegio y de prevalencia en todos estos problemas. La situación es que yo personalmente no le encontré sino la declaración del uno y del otro, que son completamente contradictorias. En esta parte del examen pericial al denunciante, también me parece perfecto tener el criterio de un psicólogo, pero la verdad es que ya ahorita es un poco tarde, pero me hubiera gustado que un examen parecido o un examen psicológico se le haga también al empleado de la ventanilla y estoy segura que de eso hubiese salido que tal vez tenga tendencias agresivas, de que sea violento o de que haya tenido estos comportamientos parecidos con los compañeros y allí sí hubiera sido un convencimiento absoluto. No puedo dudar del examen pericial. Eso es una prueba completamente válida con la que estoy de acuerdo y no habiendo otros elementos de juicio, entonces no hay más. Pero sí, como le digo, hubiese sido interesante que se le practique la prueba psicológica también al agresor, que de hecho hubiera salido alguna de esas características. Esto es todo. Gracias. Gracias. Tenemos que sentar. Estamos en pleno, ¿no? Y aquí solo estamos juzgando asuntos netamente administrativos. Que quede claro para toda la ciudadanía, aquí no estamos hablando de asuntos penales. Imposible poder hablar de aquello. Esa no es nuestra facultad. Nosotros no tenemos competencias, son facultades que nacen de la ley y de la Constitución. En este caso, hay la prueba más que suficiente para acoger las recomendaciones que ha hecho la Subdirección Nacional de Asuntos Disciplinarios, pero lo que aquí tenemos que dejar claro y que no tenemos que hablar nunca, que esto se trata ni sesgarnos al asunto penal, eso que investigue la institución que le corresponda. Aquí es netamente administrativo. Yo daré mi voto en el momento oportuno con esa aclaración. Gracias. Solicito convenientemente tienen expediente aquí el informe pericial, por favor. Claro que sí. Y a la par, estoy mirando del informe que cuando se habla de acción de personal, el señor ha renunciado el 14 de febrero del 2024 ya, ¿no? Justamente ese Entonces renunció. Sí, ya renuncié. y hacer la lectura de la 39 del informe pericial, un poco para clarificar y aportar los elementos. El objetivo pericial dice, se dispone para que a las familias se realice la pericia psicológica del denunciante sobre su estado emocional en relación con el hecho denunciado, estereotipo de género en relación con la conducta denunciada y establecer credibilidad del testimonio entre la denuncia y la entrevista. Esto me parece muy importante considerarlo porque no es un informe amplio, es específicamente sobre el hecho. Además de esto, coincido plenamente en la argumentación que ha dado el doctor Benavides
debido a que nosotros en este momento estamos asumiendo eminentemente un proceso administrativo, un proceso sancionador. Y sobre el tema penal, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos, y esto hay que tenerlo en cuenta porque si bien yo sí me claro en uno de los plenos, el artículo 76 dice claramente que en todo proceso donde se vayan a determinar derechos y obligaciones, eso no implica que en el ámbito administrativo se excluyan las reglas del proceso. En este caso, y con la finalidad de aportar un poco más de elementos, porque me parece un caso de bastante consideración por parte de este pleno, ese informe pericial se corrió el traslado a la otra parte, ¿no es cierto? Así es. Podríamos, por favor. Efectivamente, mediante decreto, porque aquí en el sistema nos arroja con ese nombre, esa denominación, mediante decreto de 22 de julio de 2024, se corrió traslado al denunciante, a los sujetos del procedimiento, y pusimos el conocimiento a fin de que en caso de que quieran pronunciarse, lo realicen. Aquí está la providencia por razones. ¿Tuvo algún pronunciamiento por parte de... A este momento no. Se puso en conocimiento la prueba de oficio? Si ya no se pronunció, aun cuando se cumplió el debido proceso, eso ya es una situación que atañe evidentemente a la persona dentro del procedimiento. Tuvo la oportunidad para presentar algún argumento, algún descargo, algún criterio de índole legal y no lo hizo. Con esto creo que estamos robusteciendo un poco la situación. Si me Ahora, permite, señor presidente, sí quería aclarar la posición en la que manifestó el doctor Benavides. A ningún momento yo me refería a aspectos penales, a ningún momento. Yo lo que quería es que quede clara la falta de delicadeza, digamos, del funcionario en contra de esta persona. Nada tiene que ver lo penal. Eso de lo posiblemente le confundí yo. gracias. Solamente termino la intervención. Gracias. Lo importante es enriquecer esta mesa de diálogo con los documentos, y creo que eso es lo importante de hacer el uso de la palabra para poder fortalecer la decisión que vamos a tomar. Solamente quería agregar algunas situaciones. Coincido también con la doctora Reyes en cuanto a que este tipo de situaciones, sobre todo cuando existe el tema de violencia de género, hay que estar claro que la violencia no solamente tiene que ser física para que exista una prueba material que determine la existencia de la violencia. En temas de violencia de género, incluso este simbolismo, micromachismos que no se observan así de vista y que tienen que ser analizados de una manera más lingüística. Sin embargo, considero que es necesario en este momento esta resolución que tomemos deje un precedente porque causa alarma de que este tipo de actuaciones salgan de los propios servidores judiciales, de ciertos servidores judiciales, mucho más cuando tienen esta oportunidad de atender el tema genérico que sería la atención al crimen. Yo considero que es necesario marcar un precedente y esto nos conlleva también a una reflexión. Nosotros creo que con las recomendaciones que se está haciendo, ya la instancia pertinente al momento de remitir a la Fiscalía General del Estado sabrá tomar las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa penal. Considero que es necesario que nosotros tomemos una postura al respecto. Finalizo con esto. No solamente creo que el Pleno debería en este momento tomar lo que corresponde en derecho, toda vez de tipo proceso disciplinario, tomar una decisión sobre una situación jurídica, sino que creo que debemos ir más allá. Esto ya no es solamente de plantear una sanción, sino que casa adentro debemos también hacer una reflexión en qué estamos haciendo como Consejo de la Judicatura para que nuestros servidores tengan un conocimiento, un enfoque respecto al servicio cliente, un enfoque para la democracia. Con esto cedo la palabra a la doctora Gómez, creo que estaríamos listos para... Sí, solo con el ánimo de aclarar, presidente y compañeros vocales, quien mencionó el tema penal fui yo, no la doctora Irene. Y voy a
a retomar el tema en qué sentido yo hice referencia a lo penal, ¿no? Ahí creo que también hubo una mala comprensión de la recepción del mensaje o una mala emisión del mensaje de mi parte, por eso creo que amerita que lo aclare. Ya creo que la ciudadanía sabe, los compañeros aquí también como vocales conocen y también los colegas de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y el resto de equipo técnico, que yo tengo una posición muy clara en términos de que la tarea disciplinaria administrativa es específica y tiene un objetivo que es garantizar que no existan inconductas en el servicio judicial. Ese es el objetivo y por lo tanto tiene unas reglas de funcionamiento que incluso son flexibles, ¿no? Y lo dice la Corte Constitucional, lo dice la doctrina, no tenemos que tener esa rigurosidad que otras materias exigen. ¿Por qué hice referencia a lo penal ahora? Para hacer una comparación que nos permita tener mayor seguridad en nuestras decisiones en el ámbito administrativo disciplinario. ¿A qué me refería? A que en el ámbito penal, que es una materia en donde el tema procedimental tiene que ser muy riguroso. ¿Por qué? Porque allí están en juego bienes jurídicos que están protegidos por el derecho del nivel de la libertad. Eso es lo que está detrás de un proceso penal. Y de otro lado, en cambio, en las víctimas están sus derechos diferentes que cuando se viola se han convertido en un tipo penal. Entonces, lo que yo hacía referencia es que en el ámbito penal, en donde las exigencias son muchísimo mayores, hasta allí, en los temas en donde existe connotaciones de violación de los derechos y que están relacionados con la desigualdad de género, hasta allí se ha vuelto flexible. ¿Por qué? Porque se considera que ese tipo de delitos, sobre todo los delitos sexuales, suceden en ámbitos en donde no existen testigos. Y por eso es que se le ha dado valor al testimonio de la víctima, solo al testimonio de la víctima, bajo ciertas características que exige la doctrina y que ya exige la jurisprudencia y pronunciamientos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que yo decía es, hasta en esa materia hay flexibilidad. Por eso es que acá, que en concepto no tenemos que seguir esas reglas del juego, y eso yo lo suelo repetir reiteradamente, no tenemos que apegarnos a esas reglas del juego. Por eso es que acá en el caso en concreto, para mí hay prueba suficiente, porque hay un documento que demuestra la asistencia del usuario a la ventanilla de la unidad judicial en donde un servidor judicial le actuó indebidamente. No hay testigos de aquello. A falta de testigos, se pide un informe pericial técnico que hace un examen en donde nos da resultados muy específicos del momento del hecho y de las consecuencias que tuvo el usuario en ese contacto con el servidor sumariano. Por lo tanto, a eso era lo que me refería. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que juzgar en lo penal, para nada. Eso le corresponde a la justicia penal y le corresponde el impulso a la Fiscalía General del Estado. Creo que son conceptos elementales y básicos que todos sabemos y que más bien lo que no hay que confundir es cuando hacemos este debate. Eso está clarísimo, ¿no? Y la única argumentación es, si acá no hay testigos, perfectamente, vale, tiene valor porque como conceptualmente se maneja en materia de género, discriminación, el tema del testimonio de la víctima, pero adicionalmente hay algo que nos da una prueba suficiente a mi manera de ver, que es el peritaje. Entonces yo creo que con esas aclaraciones, presidente, dejamos bien delimitados los ámbitos en los cuales estamos argumentando. Sí, el doctor. Sí, yo sí tengo aquí solo una pequeña observación. Justamente la doctora Güelles tocó un asunto que es necesario, no lo observé quizás tema de la lectura rápida, pero se habla sobre el tema de la renuncia del sector. Quiero que por favor primero, si eso se verifique, se indique, porque me parecería que solamente en esa parte deberíamos agregar el tema de argumentación. ¿Me puede indicar, por favor? Claro que sí.
Claro que sí, señor presidente. Efectivamente, de la ayuda a memoria del proyecto de resolución presentado, hoja a la vuelta consta acción de personal número 313-2024-UTHA-AFF de 14 de febrero de 2024, en el cual el servidor sumariado renuncia del servidor judicial. ¿Sí? Bien. Sobre la base de eso, por secretaría solicito que se pueda ver el artículo 19 del régimen de secretario. Señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura. Artículo 19. Renuncia presentada por la o el servidor judicial sumariado. De haberse iniciado un procedimiento administrativo sancionador en contra de una o un servidor judicial que durante el proceso presentare su renuncia o dejare de pertenecer a la institución por cualquier causa, no se suspenderá o continuará aún en ausencia de la o el servidor judicial. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Muchas gracias. En razón de ello, insisto nuevamente, no observo este artículo dentro de la argumentación. Considero muy importante porque es un elemento con miras a una posible acción judicial por falta de motivación y observar la argumentación jurídica que sirve. Toda vez de que, señor renunció, es un hecho que se encuentra documentado en el expediente, es un hecho que no podemos dejarlo de. Pero sobre ese hecho hay una argumentación y esa argumentación nos permite tomar una reflexión. ¿Qué hace esto? Agregarse este artículo para que tenga la motivación suficiente respecto a este particular, porque si no, obviamente estamos dejando libre de esto. Pongo en consideración de los Sí, está bien la recomendación. Sí. Ok, Sí, entonces. sí está bien, a pesar de que eso no le eximen de responsabilidad, Sí, ¿no? El sí. hecho de que Precisamente es una Que vaya figura. bien motivada la para resolución. que vayan bien motivadas, sí, pero no le exime de responsabilidad. En razón de ello, con esa discusión, no sé si es que hay algún comentario adicional. Después de eso, presento la moción de acoger el informe presentado por el informe y las recomendaciones presentadas por la doctora Alexandra Espinosa Alcón y las inclusiones que se han solicitado. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Homer Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Güelles Pilar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Procedamos con el siguiente punto de la orden del día. Señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es el 2.2, es el AP 0587 SNCD 2024 JH, prescribe el día miércoles 24 de julio de 2024. A la vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Solanda Gómez. Por favor, tiene usted la palabra. Gracias. La denunciante en este caso es la señora Jean Elisa Hegel Dornemann y el sumariado y recurrente es el doctor John Esteban Espinosa Villacrés. La imputación que se le hace es que el sumariado habría presuntamente incurrido en las prohibiciones establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 355 del Código Orgánico de la Administración Judicial. Esto es, defender a una parte después de haber defendido a la otra en procesos relacionados entre sí. O el numeral 9 de dicho artículo que indica que también se incurre en una falta cuando se ejerce el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, se viola el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la ley. La resolución del director provincial lo que nos recomienda o lo que hizo es imponer la sanción de multa de 3 remuneraciones básicas del trabajador sumariado. Y el análisis nos dice lo siguiente. Dice que el auto de inicio de sumario disciplinario que fue expedido el 24 de julio de 2023 por parte del magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura en ese entonces,
En ese auto se observa que al doctor John Esteban Espinosa Villacrés se le atribuye presuntamente haber incurrido en las infracciones disciplinarias establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, dice que en el mencionado auto no hay el establecimiento de las circunstancias constitutivas del presunto hecho infractor. Es decir, que el inicio del sumario contiene fundamentos de derecho, no obstante, no cuenta con los fundamentos de hecho. Circunstancia que coloca al sujeto pasivo del presente sumario en un estado de desventaja ante la administración, quien ejerce la titularidad de la acción disciplinaria, tanto más que, de conformidad con lo previsto en el literal B del artículo 28 del Reglamento por el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, norma supletoria aplicable al presente expediente disciplinario de conformidad con lo establecido en la disposición general única del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas. Uno de los requisitos que debe contener el auto de inicio de un sumario disciplinario consiste en establecer la relación clara y precisa de los hechos materia del sumario disciplinario. En esa línea, nos señala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, esta omisión de establecer el hecho infractor causa que la contradicción ejercida por el sumariado se vea debilitada y provoque una dificultad en la actividad probatoria en su escrito de contestación, acto que vulnera el debido proceso en las garantías previstas en los literales A, B, C y H del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Toda vez que no se ha establecido cuáles de las dos infracciones disciplinarias imputadas en el auto de inicio del sumario administrativo, esto es, las previstas en los numerales 4 y 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, correspondería o se habría configurado en cuál de los hechos señalados en la denuncia. Es decir, cuál de las dos infracciones disciplinarias habría cometido el abogado sumariado dentro de las causas judiciales en las que habría actuado. En ese sentido nos dicen que se determina que en el auto de inicio de sumario disciplinario expedido el 24 de julio de 2023 por el magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, en ese entonces carece de motivación al no haberse establecido de forma clara los hechos constitutivos de las presuntas infracciones disciplinarias imputadas. En el caso existe, nos dicen, una insuficiencia de fundamentación fáctica al no haberse determinado con precisión y de forma clara los hechos constitutivos de las infracciones disciplinarias imputadas en el auto de inicio. En consecuencia, y en aplicación de lo dispuesto en el literal L del numeral 7 del 76 de la Constitución, que en su parte pertinente dispone que los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados por ello. Así como también, a fin de garantizar el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, corresponde, nos dicen, declarar la nulidad del presente expediente desde el momento en que se produjo la vulneración de estos derechos, esto es, desde la expedición del auto de inicio de 24 de julio de 2023, constante a poco 83 del presente expediente disciplinario. En concordancia con lo antes expuesto, señalan que es pertinente el inicio de un sumario en contra del magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por haberse provocado esta supuesta nulidad en este expediente disciplinario. Y finalmente nos indica que deberíamos combinar a la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura a fin de que cumpla con lo previsto en el artículo 83 de la Resolución 107/2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la cual se establece que los informes motivados o las resoluciones deben ser remitidas a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con al menos 3 meses de anticipación a la fecha de la prescripción. Presidente, yo tengo algunas consultas sobre el análisis que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, por eso lo que quisiera es que primero usted abre el debate y después para hablar de las recomendaciones y mirar qué es lo que conviene elevar a moción. A disposición y consideración la presentación que ha realizado el doctor Márquez de mi informe. ¿Alguna observación?
Yo tengo preguntas, ¿no? La una es que quisiera consultar. Es verdad que en el auto de inicio aparece que se le dice que se abre este sumario con el ánimo de establecer la existencia o no de responsabilidades que pudieran derivarse en este expediente disciplinario y se dice que se supone que el sumariado habría incurrido en las prohibiciones disciplinarias de los numerales 4 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y luego, entonces, como ustedes argumentan y dicen, no hay relato fáctico dentro de esto, y eso es una de las razones por las cuales sugieren la nulidad, pero también dicen, no hay motivación. Cuando este auto es un auto que solamente es un auto de inicio, no es el auto que hace que toma la decisión, por lo tanto, la motivación, no sé hasta qué punto tiene que ser analizada en este auto. Porque, a ver, lo que quiero es consultar si es que dentro del proceso aparece cuál es la causa en la cual el abogado habría actuado tanto a favor de la una parte en un momento y luego de la otra parte, si es que nosotros tenemos forma de probar aquello y si es que él pudo defenderse de este proceso sumario que se le inició, porque ustedes dicen, en el presente caso existe una insuficiencia de fundación fáctica al no haberse determinado con precisión y de forma clara los hechos constitutivos de las infracciones disciplinarias. A mí me queda clarísimo que si hay si es que se anexa o se refiere a la causa en la cual actuó como abogado de la una parte y después como abogado de la otra parte, es suficiente con lo que se indicaba en el auto de inicio, ¿no? Yo no necesitaría más mención. Y el auto de inicio no es en sí mismo un acto administrativo, sino más bien un elemento instrumental del proceso, y por eso es mis preguntas. Y el otro asunto que yo quiero preguntar es que se dice que este auto de inicio se dictó el 24 de julio del 2023. ¿Qué nos dice la norma sobre el tiempo que tenemos para sustanciar y resolver? Porque ahora estamos a 24 de julio de 2024. Si se trata de un año, nuestro tiempo de decisión debió haber sido hasta el día de ayer o hasta el día de hoy. ¿Podemos aclarar eso, por favor? Creo que sí. Claro que sí, señora. Señora Boca, me permite indicar con respecto a su inquietud número uno, que es sobre la nulidad por la falta de fundamentación fáctica del auto de inicio. Me permite indicar que conforme se desprende del auto de inicio, en el caso se dice que el servidor, el abogado patrocinador de causa, habría incurrido en dos prohibiciones contenidas en el artículo 335, numerales 4 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala, la 4 dice, defender a una parte después de haber defendido a la otra. Y el 9 dice, ejercer el derecho de acción y contradicción de manera abusiva, maliciosa, temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de las prácticas tales como presentación de prueba informada, empleo de artimañas y ejecución de procedimiento de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Nosotros hemos llegado a esa conclusión de que no hay nada. ¿Por qué? Porque en el auto de inicio, que es lo que se les pone en conocimiento a los abogados patrocinadores de causa, no me dice dentro de qué causa es, no me dice con referencia a qué hecho me está imputando esta prohibición, no me dice absolutamente nada. Es más, yo le saqué una copecita por lo que usted iba a ser la ponente para que tenga conocimiento de esto, porque efectivamente nosotros no verificamos que nos pueda decir dentro de qué causas y cuál es el hecho. Y la pregunta que yo tengo es, ¿y no adjuntó a esto la causa? Porque ella se hace referencia, ¿no? Para mirar si es que en ninguna parte del proceso parece que el abogado estuvo actuando de una parte y otra, porque pudo haber adjuntado a su denuncia la causa, ¿no? Claro, efectivamente existe la denuncia y eso es lo que trae Y eso- el proceso. Y eso le corre en traslado a la otra parte, al sumariado. Aquí no tengo evidencia de que se corra traslado a la otra parte, pero solo tengo el auto de inicio y la boleta de Una notificación. denuncia no se corre. Con el auto de inicio. Tiene que ser clarísimo. Auto de inicio. Le están haciendo un proceso administrativo, civil, lo que quiera. Pero tiene que haber los fundamentos de hecho de qué me está acusando para poderme defender. Y no hay los hechos ahí. No hay nada. Solo hay las normas que dicen a qué se refieren. Pero tiene que decir cuál es el hecho. Por Exactamente. tanto,
Yo estoy de acuerdo al 100% y no hay nada que discutir en este sumario administrativo. Es diminuto. Hay una duda que tengo yo. En el informe dice, toda vez que no se ha establecido cuáles de las dos infracciones disciplinarias imputadas en el auto de inicio del sumario. Es decir, tampoco se le indicó si era por una norma u otra, lo cual generaría desde ese momento un estado de indefensión. Así es. Ok, perfecto. Ahora, la otra pregunta que hizo la doctora Gómez también. Justo a eso. Gracias. Claro que sí. Bueno, el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, el inciso final, claramente prevé que la administración dice prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe, inciso final. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente. Es decir, el plazo de un año es, inició el 24 de julio del 2023, tengo para resolver hasta el 24 de julio del 2024. Es plazo. Hoy Estamos dentro del plazo para... No hay ningún problema. El 24. Sí, inició 24 de julio de 2023, hoy estamos 24 de julio de 2024, es decir, dentro del año. Claro. Hasta las 12 de la noche. Para tener la constancia que podría indicar la foja en la que se encuentra el autor. Claro que sí, señor presidente, la hoja número 83 del expediente disciplinario 11-001-2023-006-Z, al cual me permito poner a la vista de todos los presentes. Gracias. ¿Alguna duda adicional? Sí, es verdad. A ver, la recomendación. Sí, está bien. Claro. Con su permiso, señor presidente, Carlos, no se cayó todo. La recomendación es, uno, declarar la nulidad del presente expediente disciplinario a partir del auto de inicio del sumario disciplinario dictado el 24 de julio del 2023 por el magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, en ese entonces constante de Foja 83. Dos, disponer a la Dirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el inicio de un sumario disciplinario en contra del magister, gracias, Wilson Javier Villarreal Leiva, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por haber provocado la nulidad del presente expediente disciplinario. 3. Disponer el archivo del presente expediente disciplinario número AP0587 SNCD 2024 JH. 4. Disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que emita una directriz a nivel nacional a fin de que las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura cumplan con lo establecido en la resolución número 107-2022, así como en la demanda normativa atinente al ámbito de control disciplinario, caso contrario de las medidas administrativas correspondientes. Hasta ahí, señor presidente, señores votantes. Acojo las recomendaciones hechas por la subdirección y elevo a moción. apoyo. Secretaria, por favor. Señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mary Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Yo tengo una postura respecto de las unidades de oficio y por eso yo en este caso voy a votar en contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos y un voto negativo por mayoría de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por favor, continuamos con el fin. Señor presidente, el siguiente punto es el 2.3, es el INB 0180 SNCD 2024 AP, con fecha de inicio el 5 de abril de 2024. La vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Yolanda Yupar. Gracias. En este caso son algunos investigados, entre ellos, mejor dicho, los investigados son María Fernanda Echeverría Andrade, de sus actuaciones como directora provincial de Imbabura,
del Consejo de la Judicatura de ese entonces. La doctora Ángela Concepción Agreda Benavides por sus actuaciones como directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura de esa época. La abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. El abogado Lenin Fabricio Moreta Báez por sus actuaciones como analista 1 de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. El hecho que se investiga se origina en el memorando número DP10-CPCD 2024-0135M de 12 de marzo del 2024, en el cual el magíster Diego Paul Víger Aldaz, secretario ad hoc de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura, puso en conocimiento de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario que dentro del expediente de investigación número 10001-2023-0056, en auto de 8 de marzo del 2024, la doctora Mónica Sofía Figueroa Guevara, directora provincial de Imbabura, declaró la prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria del Consejo de la Judicatura por haber transcurrido en exceso el plazo de 6 meses desde que tuvo conocimiento la Dirección Provincial de Imbabura para iniciar un procedimiento disciplinario y no haberse interrumpido la misma. Le ruego autorizar que la subdirección señale la motivación. Sí, sí, por favor. Será la sustentación. Los elementos de convicción antes mencionados se puede evidenciar que el oficio número PN-Z1-DAI-2023-0914-O, presentado por el mayor de la policía Jorge Fernando Arcos Arcos, jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Zona 1, el 22 de junio de 2023, mediante el cual se solicitó que se investigue el accionar de los profesionales del derecho Edwin Romero Carrión, Grace Rosmila Chávez Wilca y Héctor Darwin Velasco Carrera. Fue puesto en conocimiento de la magíster María Fernanda Echeverría Andrade, exdirectora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, el mismo 22 de junio de 2023. Posteriormente, la mencionada autoridad provincial procedió a entregar dicha documentación a la abogada Gisela Karina Ramírez Menas, coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, en la misma fecha, 22 de junio de 2023, para que, en su calidad de coordinadora, asigne a un sustanciador para que se analice y haga la correspondiente tramitación del expediente antes referido. Sin embargo, la abogada Gisela Ramírez, mediante correo electrónico de 30 de enero de 2024, asignó el expediente investigativo número 11001-2023-0056 al abogado Lenin Fabricio Moreta Báez, analista de la Unidad Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Imbabura, para el análisis del expediente en mención, es decir, después de aproximadamente 7 meses, razón por la cual, al no ejecutar de manera diligente, célere y eficiente las funciones de su cargo, su conducta se encuadraría presuntamente en una demora o retardo en la tramitación del expediente investigativo número 10023-2023-0056, misma que falta disciplinaria que se encuentra tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Conforme se observa, el expediente disciplinario estuvo en manos de la coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura, razón por la cual no cabe el inicio de acciones disciplinarias en contra de los demás servidores judiciales distintos. En ese sentido, por favor, señor presidente, señores vocales, paso a la recomendación. 1. La apertura de un sumario disciplinario en contra de la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones en calidad de coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber ocasionado una demora en la tramitación del expediente investigativo número 10001-2023-0056. 2. El archivo de la investigación a favor de la magíster María Fernanda Echeverría Andrade por sus actuaciones como directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura de esa época, doctora Ángela Concepción Agreda Benavides, por sus actuaciones como directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura de ese entonces, y el abogado Lenin Fabricio Moreta Báez, por sus actuaciones como analista de la Unidad Provincial de Control Disciplinario
del Consejo de la Judicatura de Inverdura, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se debe iniciar un sumario disciplinario. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. Consideración al informe para que se realicen las Observación. Tampoco estoy recordando. Hubo ya un asunto de esta naturaleza en la prescripción y te mandó a investigar por dos cosas. Sí, efectivamente, señor vocal, la abogada Gisela Karina Ramírez Mena tiene como que 5 investigaciones al respecto y ustedes como pleno le han acogido 2. No, no, Al inicio de era semana. por dos supuestas faltas. Era por el numeral 19 del artículo, ¿cuál era de esto o no era? No, no, doctor. Esta es ¿No? una investigación y es por respecto de un retardo dentro de un... Es mismo, la prescripción era en los casos, tomar en cuenta ese particular. Claro, sí, efectivamente aquí se declaró la prescripción y nosotros estamos... Dos faltas. Ahora están pidiendo por una. Sí, estamos solo por retardo porque en este expediente disciplinario también se hace el análisis de que con respecto al hecho de que se declaró la prescripción del expediente, se estaba disponiendo el inicio de una investigación en contra de abogados patrocinadores de causa en la esfera administrativa. En ese sentido. No, solo eran de los empleados. O la prescripción, que se demoraron. Y recuerdo que la anterior doctora dijo, creo que era por esta priorita y el artículo tal, numeral 19. Tengo conocimiento de eso. ¿Tienen ese dato tal vez? Sí, no tengo ese dato, señor presidente, pero ya me van a ayudar aquí a los compañeros asesores. Efectivamente, de la Subvención Nacional de Control Disciplinario me indican que las otras causas de imbabura sí se recomendó 107.5 y 109.19. En este caso, señor presidente, voy a pasar, y señor vocal, si me permiten, por favor, voy a dar paso a la explicación de por qué no se hace por 109.19. Sí, en caso del informe motivador que se está presentando para su conocimiento. En este caso, si bien existe una prescripción declarada, esta prescripción, esta área técnica considera que al ser iniciado una investigación con respecto a 2 abogados en la defensa dentro de una causa administrativa, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que se sancionará a los abogados en las causas judiciales. Es por eso que en la argumentación jurídica dentro del presente informe motivado se les está señalando que AFOJA 24, 23 y 24 es: en este contexto es importante tener en cuenta que el término de causa ha sido definido dentro del ámbito jurídico como expediente o actuación donde tramita el juicio. Entonces, para que no eran unos dos abogados, no eran, Eran abogados. no eran judiciales. No. Ya, no, lo tengo claro. Yo no. Una observación más. Yo tengo que perdón, estaba en otra cosa. Al no tener observaciones por parte de los señores vocales y señor presidente, elevo a moción las recomendaciones de la unidad de control disciplinario. Perdón por la distracción. Gracias. Señora secretaria, por favor, tome nota. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación vocal. Mel Benavides A Benacasa. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Pandi Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Señora secretaria, ¿algún punto del orden nacional? Señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día. Una vez que se han agotado los puntos del día, siendo las 15 horas con 19 minutos, pero solo la... Así es.